Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación. Que Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición, ¿verdad?, poder compartir la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Señor. El tema de hoy se llama Estoy en las manos del alfarero. La palabra del Señor nos habla en Génesis 2:7, en la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Aquí estamos viendo, hermano, en la palabra del Señor, que nosotros somos polvo, ¿verdad? Y muchas veces estamos luchando con nuestra vida, con nuestra alma, en el nombre de Jesucristo, pero el Señor nos formó del polvo. Y estamos en las manos del alfarero. El Señor nos está formando, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo. Y el barro lleva un proceso. Amén. Y sabemos que no tiene potestad el barro, ¿verdad?, sino el alfarero. Es el que tiene el control de todo, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces nosotros fuimos formados del barro. Amén. Yo recuerdo hace unos años, hermano, cuando era niño, hace poquitos años, que enseguida de mi casa vivía un alfarero y su taller estaba enfrente, ¿verdad? Y el barro, ¿cómo es procesado, verdad? Primero se saca rocoso y después pues me acuerdo que pasaban carros y lo machucaban, ¿verdad?, el barro, y después de ahí lo cernían, y después de cernirlo, lo llevaban a un lugar y ahí le echaban agua, ¿sí? Y lo pisaban, el barro. Ya después de pisarlo, pues hacían pellas, les decían pellas aquí en México, ¿verdad? Hacían ahora sí que el bulto de barro para ponerlo en la rueda, para formar la vasija. Amén. Después de ahí, hermano, de ponerlo en la rueda, sí, lo tomaban y lo ponían en una tabla de 7 jarritos o vasos, y de ahí lo ponían en el sol. Muchos de ellos se cuarteaban en el sol, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, y vemos que ese es un proceso, ¿verdad?, que nosotros como hijos de Dios estamos siendo procesados, ¿verdad? Muchos ahí se rajaban, algunos lo resanaban ahí mismo, ¿verdad?, y después de eso, de estar un día en el sol, después lo metían al horno, ¿sí? Y tanto que le metían, hermano, leña por abajo como por arriba, también en el nombre de Jesucristo. Y hermano, uno está siendo procesado en estos tiempos. Vemos el COVID, vemos muchas enfermedades, vemos estrés en el nombre de Jesucristo. Ahí ahorita se han disparado muchas enfermedades, muchos problemas en los hogares, pero nosotros estamos en las manos del alfarero y tenemos que reconocer, hermano, que somos polvo, y entregar todo lo que nos estorba en nosotros, ¿verdad? El orgullo, áreas que traemos desagradables delante del Señor, hermano, y creer que estamos en las manos del Señor en el nombre de Jesucristo, y que nosotros tenemos esperanza en el nombre de Jesús, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en Jeremías 18, 1 al 2, ¿verdad? Dice la palabra, Biblia de las Américas: el alfarero y el barro, ¿sí? Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí hará oír mis palabras. Amén. Ahí le estaban diciendo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero, que ahí iba a oír las palabras que Dios tenía para él, ¿verdad? Y si vemos nosotros que hay en una alfarería, cuando una persona entra a una alfarería, encuentra diferentes tipos de jarros, ollas o distintos tipos de vasos, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo. Y son diferentes, hermano. Me acuerdo que había unas que se llamaban freseras, eran para las plantas, ¿verdad?, eran grandes. Ahí me tocó descargar los hornos, ¿verdad?, cuando salían de lo caliente, temprano en la mañana, caliente aún, lo bajábamos y lo poníamos en el suelo. Amén. Entonces nosotros estamos siendo procesados, hermano, a través de enfermedades, a través de las luchas que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces entrando a la alfarería, pues ven muchos jarros,
muchos vasos, ¿verdad? Y diferentes tipos, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Y yo creo que ahí estamos nosotros, ¿verdad? Como el Señor nos está formando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sabemos que tenemos luchas y pruebas en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús le damos gracias al Señor en esta hora en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:20 al 22, Biblia de las Américas. Dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Amén. Entonces aquí dice la palabra del Señor que hay diferentes tipos de vasos, perdón. Dice que hay de oro, de plata, de madera y de barro, ¿verdad? Pero dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Amén. Entonces nosotros, hermanos, como iglesia, queremos ser vasos de honra, tanto como pastores y pueblo de Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Pero dice, y un vaso para honra, dice santificado. O sea que tenemos que ser santificados, hermano, buscar de Dios. Dice, útil para el Señor, que seamos útiles en las manos del Señor, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dice, preparado para toda buena obra, ¿sí? El Señor, hermano, ha instituido, Efesios 4:11, los 5 ministerios. Es una bendición a apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, ¿verdad? Que para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Pero también dice, huye pues de las pasiones juveniles, ¿verdad? Hay pasiones juveniles que tenemos que entregar, hermano, todos, ¿verdad? Todos somos pecadores en el nombre de Jesucristo. Entonces nos está diciendo, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, ¿sí? La palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Dice, y la fe. Qué importante es tener fe, hermano, nosotros, en el nombre de Jesucristo. Tener fe, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Entonces la fe es bien importante porque la fe mueve, hermano, hace mover cosas sobrenaturales en el nombre de Jesucristo. Dice, y el amor y la paz. El amor es muy importante en cada uno de nosotros, que tengamos ese amor de parte del Señor. La palabra del Señor dice que si no tenemos amor, se lo pidamos al Señor. Y nos hace falta muchas veces el amor, hermano. ¿Por qué? Nos prueban a través del amor, ¿verdad? El amor a las ovejas hacia los pastores, al amor al pastor en el nombre de Jesucristo. Y la paz. Lo importante de tener paz en nuestros corazones, ¿verdad? Cada uno de nosotros tener paz en nuestros corazones, ¿verdad? La esperanza, la confianza en Dios en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Dice, con los que invocan al Señor con un corazón puro, ¿verdad? Entonces el Señor, hermano, tenemos que invocar al Señor con un corazón puro, con un corazón agradecido, hermano, con un corazón. Dice que del corazón tenemos que dar el corazón al Señor, hermano, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones y los robos. Entonces es importante pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, que limpie, que sane nuestra tierra, que sane el Señor nuestra alma en el nombre de Jesús, para que podamos ser vasos de honra. Y sabemos, hermano, que estamos siendo procesados. Ahorita vemos esa enfermedad del COVID, ¿verdad? Vemos cómo nos hicieron que estuviéramos dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Y muchos hogares están viendo muchos problemas, ¿verdad? Pero nosotros, Dios nos ha metido con un plan de que busquemos, de que nos arreglemos. Este año, ¿verdad? Que es el año de reconciliación. Es una bendición, hermano, podernos reconciliar de padres a hijos, de los hijos a los padres, en los esposos, en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que ahorita hay mucho divorcio, hermano, muchas separaciones. El diablo viene a destruir en el nombre de Jesucristo, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, orar en el nombre de Jesucristo, limpiarnos, hermano, limpiarnos en el nombre de Jesús, porque Dios lo que mira es el corazón. Vemos cuando van a ungir a uno de los hijos de Isaí, hermanos, vemos que el profeta estaba mirando lo exterior y Dios le dijo que no. Dios no mira lo exterior, Dios mira lo que hay en tu interior, tu corazón, en el nombre de Jesucristo. Por eso, hermanos,
nosotros estamos siendo procesados, ¿verdad? Estamos entrando en diferentes etapas, los hogares, en el nombre de Jesucristo. Hemos sabido de personas, ¿verdad?, cercanas que han tenido COVID, ha habido enfermedades, ¿verdad? Yo también he estado pasando una situación, ¿verdad? Pasé con mi ojo derecho también, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios y tengo la fe, primeramente Dios, de que el Señor me va a sanar en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Dice que fue un infarto en mi ojo derecho. Y la ciencia está limitada, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, un Dios, hermano, en el nombre de Jesús, que nos ha dado autoridad en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, acordémonos, hermano, si algo que le estamos hablando es porque estamos siendo procesados, ¿verdad? Estamos en las manos del alfarero, ¿verdad? Tanto el barro, hermano, cuando lo procesan, cuando lo empiezan a trabajar, me acuerdo hace unos 30 años, en aquellos entonces, 30, 40 años, el barro era pisado, ¿sí? Era pisado el barro para poderlo formar, tenía que ser pisado. Y en los pies, si encontraban alguna piedrita o algo, la tenían que sacar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ser formados, es formado con los pies, ¿verdad? Es batido con los pies y formado con las manos. Entonces el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nos está diciendo la palabra que hay vasos de honra y deshonra, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y nosotros tenemos que honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Con nuestra vida, con nuestro caminar, con nuestros hechos, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Es una bendición, hermano, que el Señor nos haya alcanzado, el Señor esté obrando, trabajando en nuestras vidas, y la obra que ha empezado el Señor la va a terminar en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces queremos ser vasos de honra, que usted sea un vaso de honra y darle gracias a Dios por la situación que usted está pasando y la convicción y el clamor a Dios, hermano. La palabra del Señor nos dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé. Y clamar a Dios, hermano, es como aquel hombre, hermano, Pedro, que se estaba ahogando, ¿verdad? Y le gritó al Señor, ¿verdad? Que lo salvara, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. O vemos también un Bartimeo gritando, ¿verdad? Para pedir por su sanidad de sus ojos, ¿verdad? Entonces, estamos siendo, hermanos, formados y estamos siendo procesados en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero es un privilegio, hermano, tener al Señor, porque en Dios hay esperanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos al siguiente versículo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Jeremías. Amén. Jeremías dice: lamentando sobre la destrucción de Talle de Jerusalén, óleo de Rembrandt. Jeremías es un nombre propio, masculino. Es un variante de español, procede del hebreo. Significa Dios pone en orden, ¿sí? Si hay algo que está haciendo Dios en nuestras vidas, hermano, poniendo orden Dios en cada uno de los hogares, hermano. Porque muchas veces, hermano, vivimos nuestra vida como queremos, ¿verdad? Muchas veces se pierde el amor. Hay una de las iglesias de Apocalipsis que le dice: tengo algo contra ti, y has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, sino que quitaré el candelero, ¿verdad? Entonces el candelero es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces nosotros como iglesia, hermano, en el nombre de Jesucristo, tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hacemos, de la conducta. Porque nosotros, en estar en las manos del Señor, hermano, el Señor nos está formando, y cuando tomamos la Santa Cena, hermano, estamos tomando de sus genes. Y es una bendición bien hermosa, hermano, parecernos al Señor y renunciar, hermano, en el nombre de Jesús, a toda área, ¿verdad? Paternal, ¿verdad? Maternal, en el nombre de Jesucristo, podernos parecer al Señor Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, esa operación, ¿verdad? De la Santa Cena, en el nombre de Jesús, es una gran bendición, hermano. Entonces, por eso nos están formando, hermano, nos están formando, hoy de todo el mundo, ¿verdad? Yo miraba, hermano, como muchas veces, y todavía, ¿verdad? Hay luchas, porque el Señor, a través del COVID y todo lo que está pasando, el Señor llamándonos y diciendo: aquí estoy, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Porque muchos teníamos planes, pero no los planes de Dios, sino los planes nuestros. Pero dice la palabra del Señor que tiene planes mejores para nosotros, proyectos mejores tiene Dios para nosotros. Entonces, hermano, cualquier cosa que usted esté pasando, cualquier situación, hermano, clamemos a Dios en el nombre de Jesucristo. Vemos a aquel hombre que le dijeron: prepárate porque vas a morir, ¿verdad? Y dice que ese hombre clamó, hermano, volteó su
su cara, su cuerpo a la pared, hermano, y clamó al Señor y Dios le dio vida, le alargó sus días, ¿verdad? Sus años, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Entonces tenemos un Dios grande, un Dios poderoso en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces Jeremías significa Dios pone en orden. Dios quiere ponernos en orden, hermano. Hay algo que yo siempre digo, hermano, que uno muchas veces tiene algunos años en el Señor, pero lo más importante es que se vea a Dios en nosotros, ¿verdad? Que se vea a Dios. Por eso muchas veces Dios tiene que procesarnos, porque hay áreas todavía que no entregamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Dios nos habla a través de la palabra, ¿verdad? Vemos un Saúl, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que no hizo la voluntad de Dios, se salió de la voluntad y de los planes de Dios. Pero vemos un David conforme al corazón de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser hombres, siervas, conforme al corazón del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente, ¿verdad? El siguiente versículo dice Jeremías 18:3. Dice la Biblia de las Américas. Entonces descendí a la casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Amén. Entonces, hermano, ese trabajo que estaba haciendo el alfarero pudo haber sido usted o pudo haber sido yo, ¿verdad? Entonces, hermano, el estar en las manos del alfarero es una bendición, hermano. Que podamos estar en las manos del alfarero, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Dice, entonces descendí a la casa del alfarero y aquí estaba haciendo un trabajo sobre la rueda. Amén. La importancia, hermano, Dios nos está trabajando, hermano. Por eso nosotros voluntariamente, hermano, solamente dejémonos trabajar por el Señor en el nombre de Jesús, y lo único que tenemos que hacer es rendirnos. La palabra del Señor dice que todos los que amamos a Dios, todos conforme al llamamiento de Dios, tiene un propósito Dios en nuestras vidas. Lo que nos está pasando es una enseñanza. Lo único que tenemos que hacer, hermano, lo que yo he recibido de parte de Dios, es recibir qué enseñanza tiene en el nombre de Jesucristo. Qué Dios nos quiere enseñar a través de los tratos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el Señor está trabajando con nosotros, hermano. Por eso rendámonos voluntariamente, ¿verdad? Rendamos áreas que tenemos, ¿verdad? Áreas, carácter, actitudes, ¿verdad? Rebeldías, hermano. La formación es bien importante, hermano. La formación, yo siempre digo, ¿quién te discipuló? ¿De dónde vienes? ¿Quién te enseñó? Qué bendición, hermano, estar bajo un apóstol genuino, ¿verdad? Y qué bendición tener a nuestro hermano apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Estar a los pies de un apóstol, hermano. Es una bendición ser edificado y ser bendecido en el nombre de Jesucristo. Porque los tratos, hermano, muchas veces a uno lo meten en procesos tremendos, hermano. Y uno aprende, hermano, y es bien bonito, hermano, el estar en sujeción. Es una bendición bien bonita, hermano, estar bajo cobertura, bajo las delegaciones que Dios ha puesto, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Amar y respetar las delegaciones, ¿verdad? Porque estamos en las manos del alfarero. Es bien importante, hermano, el respeto. Es importante, hermano, el amar en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vemos en Jeremías 18:4, dice Biblia de las Américas, dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en las manos del alfarero, ¿sí? Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Amén. Dice que la vasija que estaba haciendo, hermano, se echó a perder, ¿verdad? Cuando el barro se hace, hermano, y primero se aplasta con los pies, ¿verdad? Con los pies se está trabajando después de que se hace la pella. Aquí en México así le dicen, ¿verdad? No sé cómo en otros países, ¿verdad? Cuando se hace la bolita, ¿verdad? De barro y se pone en la rueda, ¿verdad? Se tiene que tapar. Entonces se tiene que cuidar, tiene que estar mojado, tiene que estar fresco, ¿verdad? Pero aquí dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder, ¿sí? Entonces nosotros, hermano, muchas veces, fíjese que la olla cuando sale, hermano, del fuego, la manera que sabe uno que está buena la olla es, hermano, tocándola. Y si la olla, el jarro suena hueco, hermano, hay una cuarteadura, es que no sirve, hermano. Y muchas veces cuando una persona no sabe, pues más lo que hace es que la resanan, hermano. Le ponen un barro especial, ¿verdad? Para resanarla. Y pasa como buena.
Entonces, eso tiene una enseñanza, hermano, que nosotros muchas veces al caminar hablamos de que somos cristianos, pero en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducir, pues Dios tenga misericordia, hermano. Entonces, nosotros tenemos que dar el buen testimonio y dejarnos formar, hermano. Dejarnos formar, porque muchas veces vemos los procesos, ¿verdad? Vemos cómo el Señor, hermano, a Daniel lo echó a un pozo, o sea, lo echaron a un pozo de los leones, ¿verdad? Para que los leones se lo comieran, ¿verdad? Y hermano, Dios cerró la boca de esos leones. Los amigos de Daniel también los echaron al horno, y dice que le subieron 7 veces. Y el 7 habla de perfección, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor que había uno semejante al Hijo de Dios ahí adentro, hermano. El mismo Dios con los amigos de Daniel, hermano, y salieron librados, ¿verdad? Entonces uno va a ser procesado, hermano. Uno va a ser procesado en esta vida, y uno lo que tiene que hacer nomás es darle gracias a Dios, hermano. Darle gracias a Dios y tener la fe, la confianza y la esperanza, ¿verdad? Y es algo bien bonito, hermano, que nosotros podamos orar, ¿verdad? Podamos orar con fe en el nombre de Jesucristo, esperando, ¿verdad? Creyendo que Dios va a obrar de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús, ¿verdad? No me llamaba la atención como el apóstol, nuestro apóstol Sergio Enríquez, hermano, estuvo orando, ¿verdad? En el retiro virtual, hermano, bendiciendo al pueblo de Dios para tener ese don de sanidad, hermano, la importancia de tener los dones, ¿verdad? Y el don de sanidad, ¿verdad? Entonces son dones que se necesitan en la iglesia, ¿verdad? Se necesitan hombres con fe, ¿verdad? Mujeres con fe, creerle al Señor en el nombre de Jesucristo, porque uno muchas veces, hermano, pues no tiene la fe, no tiene una responsabilidad de meterse más con el Señor, ¿verdad? Me acuerdo un testimonio, hermano, que hace algunos años, ¿verdad? Es un testimonio pequeño que voy a dar ahorita de mi esposa, una sobrina de ella, ¿verdad? Estaba en coma, y me hablan desde allá de su pueblo, ¿verdad? De por allá de Nayarit, y me decían: Ángel, ¿qué hago? Y estaba en coma. Le digo: ve, ora, ponle las manos y Dios va a obrar en su vida. Y sí, Dios la sacó de la coma. Pero después me decía ella: Ángel, mi cuñada tiene guates en el estómago y anda enredados ahí. ¿Qué hago? Ve y que reciba el Señor Jesucristo como su Salvador, le digo. Y después viene esa persona y me dice: ¿sabes qué, Ángel? No sentí lo mismo. ¿Por qué? Le digo: porque una era tu hermana y te estaba doliendo, y la otra era tu cuñada y no te dolía. Entonces, hermano, nosotros tenemos que dolernos de lo que está pasando el prójimo. Sí, el prójimo, el próximo. Puede ser tu esposa, tu esposo, en el nombre de Jesucristo, pero tenemos que orar, hermano, con fe, creyendo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado esa autoridad, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, amén. Y hay vasijas, hermano, de barro que se echan a perder, ¿sí? En las manos del alfarero, ¿verdad? Hay vasijas que muchas veces se echan a perder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el barro, pues, si no tiene cuidado, hermano, o el proceso del barro, si no se cuida, pues, amén. O el mismo alfarero, hermano, está formando y en ese momento se acuerda de que tiene que hacer otro y lo puede desbaratar y lo puede volver a hacer en el nombre de Jesucristo. Sabemos que dentro de nosotros hay dos naturalezas, una vieja y una nueva. La vieja, sabemos que la vieja naturaleza dentro de nosotros, hermano, está viciado en pecados, ¿verdad? Hay cosas dentro de nosotros, ¿verdad? Nosotros nos trasladaron de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que la paga de nosotros era la muerte, ¿verdad? Pero ahora llegamos a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, rendirnos delante del Señor. Rendirnos en el nombre de Jesús, rendir áreas, morir cada día, y a través del morir, hermano, viene un nacimiento en nosotros de recordarnos, hermano, ¿verdad? Este sábado vamos a tener bautizos y es una bendición, es un recordatorio, hermano, de que un día fuimos a las aguas bautismales, hermano, y ahí, hermano, quedaron sepultados todos nuestros pecados. Dice que las cosas viejas, hermano, ahora vienen a ser hechas nuevas. En nosotros todas las bendiciones vienen a ser hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, en el Señor, qué bendición, hermano, de que somos nuevas criaturas. Dios nos da la oportunidad en el nombre de Jesucristo de ser nuevas criaturas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice Jeremías 18, 5 al 6, Biblia de las Américas. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo:
No puedo hacer y con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Amén. Por eso, sea lo que estemos pasando, hermano, nosotros tenemos que seguir, hermano, y confiando en el Señor y tener nuestra fe. Que nuestra fe pueda aumentar más, hermano. Nuestra fe pueda mover, hermano, en el nombre de Jesucristo, el corazón de Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Que podamos salir librados en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que nos comprometamos con Dios, hermano. Que estemos, hermano, buscando de Dios. Que estemos, dice la palabra de Dios, que hay una diferencia del que sirve al que no sirve. Amén. Entonces, cuando uno le sirve al Señor, hermano, es una bendición. El servicio, al estar sirviendo en una iglesia, hermano, está siendo formado. Está siendo formado el carácter, la paciencia en cada uno de nosotros. Entonces, es importante, hermano, en el nombre de Jesucristo, que seamos formados y darle gracias a Dios por lo que estamos pasando, hermano. ¿Verdad? Nosotros vemos, por un decir, a Adán, hermano. Vemos a Adán en el huerto del Edén. Él no reconoció, hermano, su falta. La desobediencia no la reconoció, no se puso a cuentas con Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer en este tiempo que estamos viviendo, hermano, que somos pecadores, necesitados de Dios, hermano. Que necesitamos buscar de Dios y su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces Dios puede formarnos, hermano, agarrarnos y formarnos. Por eso muchas veces yo he mirado cambios de personas que muchas veces están enfermas, hermano, y le dan gracias a Dios por la oportunidad que Dios les da otra vez de vida. Dios nos está dando la oportunidad, nos está dando a algunos otra oportunidad en el nombre de Jesucristo. Y algunos anteriormente ya han pasado procesos también. Son enseñanzas en el nombre de Jesucristo. Son enseñanzas que solamente Dios, hermanos, es el que está con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, dice Jeremías 19:1, del 1 al 4, dice traducción en lenguaje actual, dice la vasija rota. ¿Sí? Dios me dijo, Jeremías, compra en el taller del alfarero una vasija de barro y ve al valle de Beim-Geom, que está a la entrada del portón oriental. Haz que te acompañen algunos jefes del pueblo y los sacerdotes más importantes. Cuando llegues allá, diles a los reyes de Judá y a los habitantes de Jerusalén que presten atención a mis palabras. Este es el mensaje que les darás de mi parte. Ustedes son mi pueblo, pero me abandonaron para colmo me ofendieron al adorar en este valle a otros dioses. Esos dioses nunca se preocuparon por ustedes, ni por sus padres, ni por los reyes de Judá. Por eso yo, el Todopoderoso Dios de Israel, voy a mandarles un desastre tan terrible que quienes lo sepan temblarán de miedo. En este mismo valle ustedes han matado a mucha gente inocente. Amén. Entonces el Señor le está dando instrucciones a Jeremías, hermano, para que el pueblo entendiera que se había olvidado de Dios, hermano, y había vuelto al pecado, hermano. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano, en esta cuarentena, en este encierro que estamos teniendo, hermano. Ojalá y, hermano, todos los hogares estemos buscando de Dios, hermano, estemos orando, tengamos comunión, tengamos altar en el nombre de Jesucristo, y que no nos olvidemos de Dios. Que no nos olvidemos del Señor, ¿verdad? Porque vemos a los 10 leprosos, ¿verdad? Dice la palabra que eran 10, pero de esos 10 nomás regresó uno a darle las gracias a Dios. Entonces, hermano, el ser humano por naturaleza no es de ser muy agradecido con el Señor. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos como pueblo de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios. Aquí en México, aquí en Tijuana, hermano, gracias a Dios ya nos dieron la oportunidad de abrir las iglesias, y es una bendición, como decía nuestro apóstol, que no regresemos iguales, hermano, que regresemos mejores, bendecidos, en victoria, que podamos reunir, dice la palabra del Señor. Mira cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en paz, hermano, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Fíjese la palabra del Señor, Romanos 9:21, traducción en lenguaje actual, dice: el alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. ¿Sí?
El Señor puede hacer con nosotros lo que quiera, hermano. Estamos siendo tratados, estamos siendo formados en el nombre de Jesucristo. Dice, con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Amén. Amén. Para usarla en ocasiones especiales. ¿Sí? En ocasiones especiales también una vasija de uso diario. ¿Sí? Entonces, hermano, Dios nos quiere usar, pero tenemos que dejarnos, hermano, que Él nos trabaje y reconocer cosas que traemos dentro de nuestro corazón, porque hay cosas que traemos dentro de nuestro corazón. A veces apapachamos cosas y no entregamos cosas, ¿verdad? Espero que no sea una palabra mala en algún país, pero muchas veces las cosas, hermano, las consentimos demasiado, ¿verdad? Y tenemos que sacar cosas dentro de nosotros, hermano. El limpiarnos es sacar todavía orgullo, áreas que traemos, hermano. La palabra del Señor nos habla y nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, hermano. Recordarnos siempre, hermano, del Señor. Se cuenta una anécdota de un rey, ¿sí? Dice que un rey, cuando ese rey se sentía soberbio, dice que ese rey en el sótano tenía un basurero. Y dice que cuando ese rey sentía soberbia dentro de él, bajaba al sótano y se echaba toda la basura para recordarse de dónde Dios lo había sacado. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, recordarnos de dónde Dios nos ha sacado y darle gracias a Dios, ¿verdad? Y no tener un concepto, como dice la palabra del Señor, mayor de sí mismo del que debemos de tener, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo tenemos que tener un concepto, hermano, de que somos hijos de Dios, de que tenemos que ser humildes, de que estamos por gracia y misericordia de Dios. Tenemos un pueblo, hermano, que se está ministrando, que es un pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, las ovejas son de Dios. Y es una bendición que el Señor nos permita, hermano, poder trabajar con las ovejas y poder, hermano, llenarnos del Señor. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan, hermano, cuando iban a orar a la puerta de la hermosa, a aquel cojo le dijeron, mira, no tengo oro, no tengo plata, le dijo, pero lo que tengo te doy. Entonces nosotros no podemos dar lo que no tenemos, hermano. Podemos dar de lo que tenemos. Si tenemos amor, ¿verdad? Podemos dar de ese amor de parte de Dios. Y tenemos que tener amor hacia las ovejas, ¿verdad? Es una bendición, hermano. Porque las ovejas son del Señor, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso aquí está diciendo, el alfarero puede hacer del barro lo que quiera, con el mismo barro. Entonces dejémonos, hermano, formar por el Señor. Démosle gracias a Dios, hermano. Entreguemos áreas, entreguemos. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus metas? Yo me acuerdo, hermano, hace 7 años, yo decía, tengo tantos años, me quedan poquitos años, son 70, dice la palabra, 80 los más fuertes. Entonces el tiempo, hermano, es del Señor. Tenemos que buscar el tiempo y la palabra del Señor nos manda a buscar el reino de Dios, su justicia, y Dios va a añadir lo demás. Entonces, hermano, por eso estamos siendo formados, ¿verdad? Muchas veces le decimos al Señor, Señor, úsanos, bendícenos, levántanos, y somos procesados. Mire, si esas ollitas hablaran, hermano, en el sol o en la lumbre, gritarían, ¿verdad? Pero ese es su proceso de ellas. Para poderlas usar, ese es su proceso. Entonces nosotros, para ser usados por el Señor, tenemos que entregar muchas cosas, hermano. Muchas veces Dios, por su misericordia, usa personas aún pecando, hermano. Con pecado las usa el Señor. Pero por la misericordia de las mismas ovejas que necesitan la palabra del Señor. Pero aquí nos está hablando la palabra del Señor de que tenemos que limpiarnos, hermano, para poder ser vasos de honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Lucas 7, 36 al 38, Reina Valera 1960, dice la palabra del Señor. Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con un perfume, y entrando detrás
de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Este fariseo, hermano, invitó al Señor para ver qué sacaba en él, o a ver qué miraba en él. Para eso lo invitó. Pero esta mujer pecadora, hermano, vino y se postró a los pies, hermano, y empezó, hermano, a mojar con perfume sus pies en el nombre de Jesucristo. Cuando uno reconoce, hermano, que es pecador, hermano, uno tiene que reconocer delante del Señor su situación de los tiempos que estamos viviendo, hermano. La palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado. Entonces es importante, hermano, en el nombre de Jesús, humillarnos delante de la presencia del Señor y pedirle al Señor perdón en el nombre de Jesucristo. Amén. Por lo que estamos haciendo y por lo que no estamos haciendo, hermano, en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque dice que esta mujer era pecadora. ¿Sí? Y dice, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar las lágrimas de sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer era una mujer agradecida, hermano. ¿Qué tanto agradecimiento podemos tener nosotros, hermano? Mire, ahorita en algunos países todavía están adentro de sus hogares. Pero ¿qué vamos a hacer cuando salgamos, hermano? Congregarnos, servir. Si antes no servíamos, servir, hermano. Servirle al Señor. Una de las características de la novia, hermano, es que sirve. ¿Verdad? La iglesia que se va, sirve al Señor en el nombre de Jesucristo. Por eso el Señor nos está formando. Señor nos está formando, hermano. Estamos en las manos. Usted y yo estamos en las manos del alfarero, hermano. Estamos en las mejores manos. En el nombre de Jesús. En las manos del Señor, hermano. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice Jonás 1:1 al 6, Reina Valera 1960. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaban a sus dioses, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sí? Allá Jonás, el Señor lo había mandado, hermano, que fuera a Nínive a predicar la palabra. Dios tenía un plan y un propósito para él en su vida. Él tenía miedo, tenía áreas, tenía complejos dentro de él, hermano. Y dijo: yo me voy a ir de la presencia del Señor, y se fue a Tarsis. Encontró boletos, se fue en un barco, hermano, y no nomás se fue ahí, se fue a dormir, ¿verdad? Pero iba en desobediencia. Entonces hoy nosotros tenemos que examinarnos cómo estamos delante del Señor. Examinarnos, hermano, en el nombre de Jesucristo, y reconocer delante del Señor, hermano, y no culpar a nadie, sino reconocer nuestra condición delante del Señor, cómo estamos delante del Señor. Este domingo tenemos Santa Cena, hermano. Este domingo, hermano, tenemos que analizarnos, ¿verdad? Y no esperar el domingo, sino cada día analizarnos. Pero el domingo tenemos el gran privilegio de tomar la Santa Cena en el nombre de Jesucristo. Amén. Y le damos gracias al Señor, hermano, en el nombre de Jesucristo. Porque dice que cada uno de los que iban aquí, hermanos, iban diferentes dioses tenían ellos. Amén.
y le hablaron que le clamara a su Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Entonces no nos podemos esconder nosotros de la presencia del Señor, hermano. Lo que tenemos que hacer, hermano, es sacar lo que hay dentro de nosotros. Examinarnos, hermano. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay en nuestra alma? Porque la lucha de nosotros está en nuestra alma, ¿verdad? Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y el problema de nosotros, hermano, está en el alma, ¿verdad? David le decía a su alma: alma mía, clama a Jehová, clama a tu Señor. Entonces nosotros, hermano, esa alma tenemos que sujetarla, tenemos que pedir al Señor que nos ayude y morir cada día en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice Lucas 22:31, Biblia de las Américas. Jesús dice, preside la negación de Pedro. ¿Sí? Vemos a Pedro, hermano, cómo fue procesado Pedro. Dice aquí, Jesús preside la negación de Pedro. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Mire, hermanos, Satanás pidiendo a Pedro para zarandearlo. Amén. ¿Por qué lo estaban pidiendo? Porque Dios tenía planes grandes para Pedro, hermano. Dios tenía propósitos grandes. Entonces, si Dios tiene planes para nosotros grandes, hermano, Dios puede permitir, hermano. Muchas veces hay zarandeadas que nos pueden ayudar, hermano. Hay situaciones que, claro, decimos, rechazamos, pero el mismo Señor Jesucristo, hermano, pasó, hermano, procesos. Fue a la cruz por nuestros pecados, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sufrió, fue escupido, latigado, hermano, golpeado, escupido, pidió agua, le dieron vinagre. Traducción en lenguaje actual dice, manténganse firmes. Lucas 22:31 dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Dios se lo ha dado. O sea que algunos estamos pasando pruebas difíciles, hermano. Estamos pasando pruebas difíciles, hermano. Es una gran bendición que nosotros, hermanos, podamos orar, podamos tener comunión con Dios. Esa es una gran bendición. Pero vamos a ser probados. Tarde que temprano vamos a ser probados. Yo en estos años, hermano, he sido probado. Por mucho tiempo, de muchas formas. Pero le doy gracias a Dios, hermano, por su misericordia, que hasta aquí Dios me ha guardado. Tal vez tú estés pasando una lucha, tal vez estás postrado en una cama, tal vez estás en un hospital, tal vez, no sé, en un pueblo, tal vez donde estés, hermano. Pero Dios ahí está contigo. Dios ahí está, hermano, contigo. Lo único que tenemos que hacer es fe, creerle al Señor, comprometernos con Dios, rendirnos delante del Señor, hablar con Él. Sí, hablar con Él, reconocer delante del Señor, quitar cosas que están dentro de nosotros, que nos estorban todavía. Amén. A Pedro lo pidieron, hermano, para zarandearlo, para agarrarlo sobre la lumbre, hermano, para ponerlo ahí, hermano, y procesarlo. Entonces, démosle gracias a Dios, hermano. Démosle gracias a Dios, como Dios estaba, hermano, el Señor, ahí con los amigos de Daniel, hermano, en ese horno que le subieron 7 veces. El Señor ahí está con usted y conmigo en el proceso que estamos pasando, hermano. Es una bendición. Es una bendición, hermano. Darle gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. Darle gracias a Dios. Todo tiene una enseñanza. Uno como pastor muchas veces dice a los hermanos, viene con uno y le dicen, hermano, estoy pasando eso. Dice la palabra de Dios que todo nos ayuda para bien, hermano. Y uno pasa procesos y, ay, Padre de la gloria, la misma palabra nos confronta como espejo, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oseas 7:8, Biblia de las Américas. Dice, Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. ¿Sí?
O sea, es una torta, dice, no voltea, o sea, solamente de un lado se calienta, del otro lado no se calienta. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, muchas veces traemos áreas o traemos cosas que muchas veces las decimos, pero no volteamos el otro lado también. Que tenemos que, hermano, tener cuidado y tenemos que ministrarnos y sacar, hermano, toda la basura que hay dentro de nosotros. Sacar todo lo que hay, todas las contaminaciones para que Dios nos limpie, para que Dios trabaje en cada uno de nosotros. Porque dice, Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Entonces nosotros, amén, como iglesia, hermano, tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar ministración. Amén. Dice Oseas 7:8, traducción lenguaje actual, dice, el pueblo abandona a Dios. Los israelitas han hecho amistad con gente que no cree en mí. Mi pueblo se parece al pan mal horneado. Por un lado está bien cocido y por otro lado está crudo, ¿verdad? Nosotros muchas veces, hermano, andamos a medias y no podemos andar a medias. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor en el nombre de Jesús. Tenemos que rendirnos delante del Señor. Tenemos que rendir áreas, hermano, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero, hermano, pedirle que usted se quede con esto, que nosotros estamos en las manos del alfarero. Y el Señor nos está moldeando, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Permítame hacer una oración en esta hora, hermanos, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? En cualquier situación y usted se encuentre en el nombre de Jesucristo, sabemos que la oración es poderosa. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga, Dios los guarde en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios de la gloria, te pido, Señor, que extiendas tu mano de una manera sobrenatural, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y bendigas tu pueblo, Padre de la gloria. Señor, tú eres el alfarero y nosotros somos el barro en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra nos ha dicho el día de hoy que hay vasos para honra y vasos para deshonra. Te pedimos, Señor, que seamos vasos de honra, que seamos vasos útiles, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que en esta hora, Señor, tú nos limpies en el nombre de Jesús, Señor. Límpianos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que seamos usados, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, por mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por cualquiera que sea el proceso que esté pasando, Padre, de luchas, en el nombre de Jesús, de enfermedades, de economía, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, de asuntos legales. En el nombre de Jesús, Señor, que tu mano sea extendida de una manera sobrenatural, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, aquel que está luchando, aquel que tiene dolor, aquel que está conectado al oxígeno, Padre, que tú obres de una manera sobrenatural, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice las familias, Padre. Bendice al cuerpo de Cristo, Señor. Bendice a tu amada, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Dios de la gloria, te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos tu santo y bendito nombre en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das y nos permite, Señor, adorarte y bendecir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y ser escogido de millones en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.